murió a disparos en Quinta Normal tras intentar frustrar un robo. Lo mataron enfrente de su familia, de su señora y de su hijo. Hay días difíciles, hay días solitarios. Uno no deja de cuestionarse el por qué le pasó esto a mi esposo. Cobardemente los sujetos efectúan múltiples disparos de manera inmediata. El teniente Sánchez estuvo dispuesto a sacrificarse y no solo eso, sino que combatió hasta el final. Yo me arrepiento igual de esa noche. Quizás debimos pasar de largo. Yo creo que el teniente Sánchez se encontró con la célula activa más peligrosa del Tren de Aragua en Chile en ese momento. ...17 días antes del triple homicidio de los carabineros en Cañete... hubo otro mártir que fue asesinado justo cuando trataba, como dice el himno, de ayudar al débil. Esta es la historia del asesinato del teniente Emanuel Sánchez, la versión exclusiva de su viuda, que iba junto a él aquella noche, las imágenes inéditas de su asesinato y los registros nunca antes exhibidos de cómo el principal asesino huyó de Chile con la ayuda de una cápsula de seguridad y el soporte externo del Tren de Aragua. El día domingo, cuando él falleció, fue el miércoles 10, creo que domingo era 7, y él me preguntó qué haría si él le pasara algo. Pero él me dijo ese día, si a mí me llegase a pasar algo, me gustaría que te volviera a casar, que encuentre a alguien que te ame, que ame al niño, por nuestro hijo. La historia de Macarena y Emanuel es de aquella de las películas. Se conocieron en la iglesia a los 12 años, cerca de los 20 se pusieron a pololear y al tiempo se casaron, justo cuando Emanuel decidía si iba a ser carabinero o abogado en la Universidad de Chile, en donde quedó seleccionado en Derecho. También tenía la opción de carabinero y él escogió carabinero. ¿Le tiraba más ser carabinero? Sí, siempre. Emanuel Sánchez era un carabinero destacado, hizo el curso de agente de diálogo, se estaba especializando para ingresar al OS9 y en paralelo se hizo cargo de la iglesia evangélica de su fallecido padre. Ese 10 de abril de 2024 venía junto a Macarena y su hijo de 3 años del culto. Bueno, él iba manejando, nos dimos cuenta que en la estación de metro Blanqueado había un tipo en moto dándose vueltas y él me dijo, este anda robando. Y nos dimos cuenta que el tipo de la moto no adelantó, se cruzó y asaltó a una persona. Yo le dije a mi esposo, mire, están asaltando, y era un jovencito, yo creo que tenía como unos 18 años o menos, y mi esposo decidió seguirlo. Nos metimos por unas calles y cuando paró el tipo de la moto, el mismo de la moto con un ladrillo nos tiró al auto, al parabrisas. Ahí el parabrisas se rompió y mi esposo se bajó de inmediato. Él siempre andaba con su arma particular y él se presentó como carabinero ese día. En este lugar, en San Pablo con Radal, el oficial de carabineros está a punto de cruzarse con los gatilleros más violentos del Tren de Aragua. Yo creo que el teniente Sánchez se encontró con la célula activa más peligrosa del Tren de Aragua en Chile en ese momento. La declaración del fiscal Pablo Sabaj no es antojadiza. Lleva 1 año y 4 meses investigando el asesinato del mayor Sánchez y tiene una robusta investigación. Piense usted que lo que vio el teniente Sánchez fue un robo por sorpresa. El robo por sorpresa tiene una pena, no es que sea una pena de bagatela, pero no es un delito tan grave. Y sin embargo, para lograr la impunidad estuvieron dispuestos a matar a un carabinero que tiene el costo de eso para ellos va a ser enorme.
Macarena recuerda cómo asesinaron a su esposo delante de ella y su hijo, en un relato e imágenes que pudieran resultar sensibles. Y ahí nos dimos cuenta que el de la moto no estaba solo, sino que había un auto. Y en el auto habían como 5 delincuentes, si no me equivoco. Yo de hecho me senté en el lado del chofer por si tenía que correr el auto. Apenas él dijo que era carabinero, yo recuerdo los disparos que venían del auto, que en este caso sería esta persona que está en Colombia, y le disparó muchas veces. Muchos disparos y yo me escondí. Me escondí y esperé a que terminaran los disparos para poder salir del auto. Me bajé y mi esposo estaba tirado en el suelo justo en la puerta del auto donde yo estaba, y tenía muchas balas y apenas respiraba. Yo recuerdo que solamente le toqué la espalda para ver si estaba respirando y él seguía respirando ahí. Creo que la ambulancia igual se demoró mucho en llegar porque por lo menos pasó media hora y no llegaba carabinero, no llegaba la ambulancia y yo estaba sola con mi hijo. Estaba aterrorizada, la verdad. Yo no saqué a mi hijo del auto porque no quería que viera a su papá en el suelo, y aparte que mucha gente llegó y grababa, yo les pedía que no grabaran. Emanuel Sánchez moriría minutos más tarde en el hospital, mientras los miembros del Tren de Aragua huían, como se ven estos registros inéditos. Los sujetos huyen corriendo, donde luego de correr aproximadamente 2 cuadras suben hasta otro vehículo, llegando finalmente hasta la comuna estación central, específicamente a Coronel Soper. Nos percatamos que el vehículo registró diferentes tránsitos de vecindades en dirección hacia el sur, específicamente hasta la comuna de Graneros. Ocho horas después, cuando se devolvían rumbo a Iquique, eran capturados 3 de los 4 delincuentes en la Ruta 5 Sur antes de llegar a Santiago. Huyendo en el Honda Accord, que estaba captado por las cámaras, por eso era buscado ese auto. Los logran detener cuando venían desde Graneros, sexta región, hacia el norte. Dayonis iba en otro auto, en una Toyota Fortuner al lado, pero no se tenía registro de ese auto. Por lo tanto, él vio cómo detenían a sus compañeros y siguió la marcha con ánimo bastante frío. Sin embargo, Dayonis Orozco, quien habría dado muerte al teniente Sánchez, se escabullía en esta camioneta, iniciando así una persecución inédita en Chile. Fue un seguimiento por varios países, siempre iba un paso adelante de la policía, de nosotros, de las policías de los distintos países. En algún momento vimos que no lo íbamos a poder capturar y era muy importante hacerlo porque dentro de quienes disparan, él dispara muchas veces en contra del teniente Sánchez en un acto muy cobarde. Acá están los registros exclusivos de toda su vida. Lo hizo con una mujer y un niño que no es su hijo, fingiendo ser una familia. En un auto llegó hasta La Serena, donde cometió el primer error. Mediante el análisis de las cámaras de seguridad nos percatamos que este sujeto ingresó a un centro de fotocopiado. Le mandaron una tarjeta de identificación desde Venezuela. Así fue como descubrimos que estaba en La Serena, porque una persona se dio cuenta de esto y lo estaba plastificando. Los DNI en algunos países son un documento plastificado y listo. Y eso lo aprovechó él para cambiarse la identidad. O sea, le mandaron una cédula de Venezuela, él tenía soporte de afuera, digamos. Sí. Había una organización tras él. Absolutamente, absolutamente. No solo en Venezuela o en Colombia, sino que también en Estados Unidos. Se desplazó por tiendas y terminales de buses. Su objetivo era salir lo antes posible de Chile. Y llega finalmente hasta la ciudad de Iquique, donde en una hostal pernoctan Dayonis
conjuntamente con otros sujetos que prestaban cobertura, y luego de ellos se trasladan hasta el paso fronterizo Colchane, donde por un paso irregular fronterizo huyen del país. Cruzó Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, pero Carabineros y la Fiscalía ya lo tenían cercado. Y que nos permite en definitiva ubicar a Dayonis en un terminal rodoviario en el país de Colombia. Permite la detención de Dayonis al interior de un bus. Este sujeto tenía como destino final la ciudad de Santa Marta, en Colombia, donde habían familiares que lo estaban esperando y que posteriormente lo trasladarían hasta Venezuela. En este momento usted está capturado, tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede ser en su contra. Dayonis Orozco se mostraría desafiante ante las cámaras, la misma actitud que tuvo Yolvi González en Chile antes de ser formalizado. Todos son peligrosos sicarios del Tren de Aragua. Y no dudaron en acribillarlo, o sea, ¿cuánto impacto? ¿Más de 14? Preferiría no decirle, pero son muchos. No se condice con una pistola, por ejemplo, con un cargador de 15 tiros. Se condice con una pistola que probablemente tiene un cargador extendido. O sea, lo acribillaron. Así es. La extradición por el caso del teniente Sánchez ya se otorgó, pero Dayonis también está involucrado en la muerte del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Entonces se solicitó una segunda extradición y esa extradición es la que está aún pendiente y esa extradición ha retrasado la extradición de Dayonis por el homicidio del teniente Sánchez. Josué Ramírez tenía su visa vencida desde el año 2019. Wilmer Olivares ingresó irregular y tenía expulsión vigente de nuestro país. Yolvi González ni siquiera estaba empadronado. Dayonis Orozco, que está preso en Colombia, debió haber estado en reclusión nocturna por delitos anteriores. Lo que se busca es extraditarlo para que la Fiscalía pueda llevar a los 4 juntos a juicio. Me lo hicieron para que lo tuviera yo. Y sobre todo que la viuda del teniente Sánchez, que va a tener que prestar declaración en juicio con todas las medidas de seguridad que le vamos a ofrecer, pero que lo haga ojalá una vez y no 2 veces. Sé que tengo que hacerlo y espero que sea pronto porque siento que para cerrar esto tiene que llegar a la condena a esta gente. La hoja de vida del mayor Emanuel Sánchez es excepcional. Anota 14 felicitaciones. Yo siempre pienso en esa noche y digo, pucha, si yo no le hubiera dicho a él que ayudáramos a esta persona. Uno tiene que continuar. Yo sé que a mi esposo le hubiera gustado que siguiera adelante y así lo he hecho. Creo que mi hijo me da la fuerza para avanzar. Sí, él siempre pregunta por su papá. Me pide que le muestre fotos de él. Me pregunta por qué no tenemos papá. Y es difícil porque él tiene 5 añitos. Yo, ¿qué le puedo decir? Su papá está en el cielo. Esa es la respuesta que yo le doy. Mi hijo vio la pintura y reconoció al tiro al papá. Entonces me dijo que quería colgarlo en su pieza. Me hace falta. Que me hace falta. Que lo echamos de menos. Que ojalá estuviera con nosotros. Macarena enterró a su esposo con la tenida de pastor, como él le pidió.
también se cambió de casa y ha sacado adelante a su pequeño hijo con una fuerza que ni ella sabía que tenía. El Departamento de Viudas de Carabineros nunca la ha dejado sola. La comisaría número 22 de Quinta Normal luce orgullosa el nombre del mayor Emanuel Sánchez, el que, sin dudarlo, dio la vida por ayudar. Hoy, el fiscal Sabaj busca que estos 4 delincuentes paguen. El dolor de Macarena y de su hijo, ese dolor durará para siempre.